presenta WowMX.tv. ¿Qué tal, amigos de La Hora Animal? Es un gusto estar con ustedes como cada lunes aquí en Astele TV. Y bueno, hoy es un lunes muy especial porque vamos a hablar de un animalito muy pequeño, pero que en todas las casas tenemos. Y para esto tenemos a nuestro amigo y especialista en las hormigas, el biólogo César Vázquez. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues muy bien, gracias por la invitación. De nada, gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, César, yo te quisiera preguntar, tú como biólogo, ¿por qué te has dedicado tanto al estudio de las hormigas? Bueno, pues yo de manera particular, a mí siempre me gustó que eran animales sociales. Entonces a mí siempre me dio curiosidad ver que trabajaban en equipo o estas enormes filas que suelen formar. Entonces eso en general a mí era algo que siempre me dio curiosidad y con el tiempo pues me llevó a terminar estudiándolas. Entonces fue algo que a mí me llamaba mucho la atención. Era curioso verlas. Claro. Oye, ¿y de verdad son amigables? ¿Pero son amigables entre ellas o con el ser humano? Pues en general no son tan amigables. Lo curioso de las hormigas es que son insectos sociales, que entre ellas son, cada colonia está conformada por puras hermanas entre sí. Entonces, entre ellas se llevan muy bien, son amigables entre la misma colonia. Pero cuando hablamos de diferentes colonias o de diferentes especies, en general suelen ser animales muy territoriales. Y de hecho, a lo largo de su historia hay algunas que literalmente se han especializado en hacer la guerra. Entonces, no son tan nobles como a veces las vemos o tan buenas como parecería. Claro. Oye, tengo entendido, si no corrígeme, que las hormigas han sido, bueno, una evolución de similares a las avispas. ¿Esto es correcto? En general, sí. El ancestro más cercano de las hormigas es un grupo de avispas que son depredadoras que anidan relativamente cerca, pero no forman colonias como tal. Entonces sí se puede decir que son primas de ciertos tipos de avispas, aunque en el pasado se pensaron que estaban más cercanamente emparentadas con las abejas, pero ahorita ya sabemos que en realidad no. Claro. Y bueno, estas vienen desde el periodo Cretáceo, ¿no? O sea, imagínate hace cuánto tiempo, ¿no? Han existido. De hecho, es muy probable que las hormigas hayan estado molestando a dinosaurios como un tiranosaurio, por decir algo así. Entonces, en general, son un grupo mucho más primitivo que nosotros los humanos como especie. Y son bastante exitosas, entonces sí ya tienen un ratito en el planeta. Y bueno, las podemos ver en cualquier parte. Yo me imagino que en temperaturas muy frías no creo, ¿verdad? O corrígeme. En general son un grupo que se le llama cosmopolita. Eso quiere decir que lo vamos a encontrar básicamente en todos los ecosistemas del planeta, excepto en aquellos a una altitud muy grande o con temperaturas demasiado bajas. Pero en general hay algunos tipos de hormigas de la madera que, por ejemplo, las podemos encontrar en lugares como Alaska, muy cerca de latitudes muy elevadas y les va bien porque tienen ciertas estrategias para tolerar el frío, pero en general no es esto lo común. Casi siempre las vamos a encontrar de manera más abundante en lugares tropicales o en lugares muy calientitos. Ok. Oye, y de hecho, ¿salen más hormigas cuando hace calor o es una, o estoy mal? Pues es que depende mucho. En general hay demasiados tipos de hormigas. Entonces hay algunas que sí salen más cuando hace calor, hay otras que les gusta aprovechar la noche, entonces tenemos algunas especies que son nocturnas,
pero en general la gente asocia más que salgan cuando hace calor o cuando es época de lluvias, pero ahí estamos hablando de los vuelos nupciales, cuando salen estas hormigas que tienen alas. Ah, ok. Oye, ¿cuál es la rama que estudia a las hormigas? En general es la entomología. Todos los que estudiamos alguna clase de insectos somos entomólogos. Ya de manera particular las hormigas los estudian los mirmecólogos, que básicamente la palabra viene de hormiga también. Entonces los especialistas en hormigas somos mirmecólogos. Ah, ok. Fíjate que, bueno, yo leí para este programa que se estima que hay entre 1.000 billones y 10.000 billones de hormigas en la Tierra. ¿Será cierto? Generalmente esas, digámoslo así, estadísticas son aproximadas y depende un poco de la información que tengamos, pero tratar de calcular a todas, hay un ejemplo que a mí me gusta más, que por ejemplo, si yo tomo a todos los humanos del planeta y los peso y tomo a todas las hormigas del planeta, nos superan en biomasa, van a pesar más las hormigas o hay más hormigas que humanos en el planeta. Ah, Es muy probable que hablemos de miles de millones de insectos. Calcularlo ya es un poquito más complicado, pero sí son elementos bastante numerosos y bastante importantes en el planeta. ok, muy bien. Oye, César, pues platícanos, es esto que hemos visto, que las hormigas que vuelan, que la reina, que la princesa, ¿cómo se organizan y qué tipo de hormigas hay, por favor? Bueno, ¿cómo se organizan? En realidad no hay alguien que mande o un capitán que esté indicando quién haga cada cosa. En realidad las hormigas se rigen por las características que hay en su medio, en su hogar, por ejemplo, la temperatura o la humedad rigen ciertos procesos de la colonia, y la otra es que cada hormiguita individual se va a comportar como una pequeña unidad independiente, entonces cada una de manera independiente reacciona de cierta forma a cierto estímulo. Y cuando tú tienes un montón de organismos reaccionando de la misma manera al mismo tipo de estímulo, se autoorganiza todo el sistema. Entonces, básicamente, las hormiguitas piensan de manera independiente, pero debido a que son muchas reaccionando igual, tenemos este sistema de organización, esta estructura en la que podemos ver esos enormes caminos, esos nidos tan complejos, pero en realidad pues nadie manda a nadie. Eso por un lado de cómo se organizan. ¿Y qué tipos de hormigas hay? Bueno, generalmente en las hormigas nosotros hablamos de castas. Entonces, la casta es, la mayoría de las veces se puede definir con base en la morfología, en la forma del animal, o a veces también en su conducta, o a veces también con base en ciertas medidas, morfométricamente hablando, pero básicamente una casta es una forma que se desarrolla para un cierto trabajo o para un cierto grupo de trabajos en particular. Esto es muy, digámoslo así, arriesgado entre los seres vivos porque es un volado. Si le pegas y te sirve, ya la hiciste, pero si desafortunadamente no es una buena estrategia, pues te extingues. En el caso de las hormigas les funcionó y les funcionó tan bien que tenemos ciertas castas que están desarrolladas o están definidas a nivel genético y a partir de ahí tienes toda la variación de estos animales. Entonces, para empezar, tenemos dos castas sumamente definidas, que son las castas sexuales, las reinas fértiles que van a estar poniendo los huevos de las colonias y los machos. Y por otro lado, tenemos una casta estéril, que son todas las obreras y que todas son hembras, al igual que la reina. Claro. Entonces, esas son básicamente las castas principales que tenemos. Después, las obreras tienen, dependiendo de qué hormiga hablemos, sus modificaciones y vamos a tener soldados, eh, que son estas obreras con cabezas enormes y las obreras pequeñitas. Tenemos algunas especies que no tienen soldados, hay algunas excepciones que tienen 3 tipos de soldados, por ejemplo, o podemos irnos hasta los extremos más radicales con cosas como, por ejemplo, las hormigas mieleras, que tienen un tipo de obrera modificada que funciona como una alacena. Entonces, algunas personas quizá de zonas secas como Sinaloa o San Luis Potosí
Acá en Puebla también se llega a ver estos como globitos, ¿no? O gotitas de miel. O otro ejemplo extremo son estas hormigas, bueno, hormigas tortuga que usan la cabeza como puerta de sus nidos en los árboles. Entonces, de forma general, ya las obreras tienen una variación entre lo que pueden hacer y las estrategias que pueden desarrollar ya bastante amplias. Pero básicamente, o lo más elemental es que tengamos la casta reproductora y la casta obrera. Ah, ok. Oye, yo he escuchado las hormigas de fuego. ¿Estas cuáles son? Pues las hormigas de fuego son un grupo de varias especies que se encuentran en un género llamado Solenopsis. Generalmente se les llaman hormigas de fuego porque cuando te pican sientes como si te hubieras quemado o se supone más o menos que eso sientes. Son varias y son originarias de Sudamérica. Entonces, son muy famosas porque también hay algunas, una de sus especies principalmente se convirtió en plaga y se dispersó desde Sudamérica hasta Norteamérica y hasta el otro lado del mundo. Entonces ha sido como que muy famoso porque es muy buena compitiendo con otras especies. Ah, ok. Entonces, ahí ya hablamos de una plaga mundial, por así decirlo. Fue tan eficiente que se adaptó a todo el mundo. Ah, ¿cuántas especies se conocen de hormigas, César? Totales, bueno, hemos de estar hablando de unas 13,000, 12,000, 13,000 especies más o menos conocidas ahorita, Claro. aunque sabemos que nos falta mucho. Necesitamos describir muchas todavía. En Entonces, muy probablemente nos falte como un 40% más. Wow. Oye, ¿y en nuestro país cuántas especies hay? ¿Son estas? Nosotros hemos de tener aproximadamente 900, más de 900 especies. Ah, Tenemos nosotros en México, algo así como un 6%, reportaban unos compañeros en un trabajo recientemente, que por ejemplo México está muy poco estudiado. Entonces sabemos que en México nos falta describir un montón de especies nuevas, solo que ahí todavía nos faltan más manos para seguir haciendo ese trabajo. claro. Pero, por ejemplo, aquí en México las más comunes son unas como rojitas y unas negritas chiquitas, ¿verdad? Eso es curioso porque generalmente la mayoría de las personas, bueno, en mi caso se acercan y me dicen una hormiga negra, una hormiga roja, y es así como de que, sí, pero para mí hay 100 hormigas negras y 200 rojas, ¿no? Ah, Entonces, a veces es curioso porque hay ciertas especies que son muy comunes en las zonas urbanas, no sé, como por ejemplo hormiga loca, que es para Trichina longicornis, las hormigas de fuego son muy comunes en las ciudades, algunos tipos de feidole, que son hormigas con soldados inmensos, y son relativamente fáciles de ver. Pero curiosamente también entre nuestras ciudades hay diferentes especies que le están sacando provecho a las ciudades. Entonces, generalmente cuando me dicen eso y me mandan las hormiguitas para poderlas revisar, pues a veces casi siempre te lleva sorpresas, no es lo que tú pensabas tan fácilmente. claro. Pues mira, no sé si haya, que si las hormigas, bueno, no pican, muerden, ¿verdad? Es correcto, muerden, ¿no? De hecho, sí te pueden picar, Ah, porque originalmente todas las hormigas tenían aguijón, pero varios grupos ya lo han perdido. En su historia lo han dejado de necesitar y pierden el aguijón. Pero en la mayoría de los casos, la mayoría de las hormigas te muerde y te puede picar. ah, Hay una excepción particular de un grupo, una subfamilia muy grande, que en lugar de aguijón desarrollaron un pequeño cañoncito de ácido. Entonces te muerden y al momento que te muerden te rocían con ese ácido fórmico y tú sientes como si te quemara porque es una quemadura química, sí arde, ¿no? Y a lo mejor para nosotros no es la gran cosa, pero si fueras un insecto del tamaño de 1 milímetro, 2 milímetros o del mismo tamaño de la hormiga, pues literalmente te están cociendo vivo. claro. ¿Y este tipo de hormigas las tenemos aquí en la Ciudad de México? Sí, de hecho son muy comunes. Son las hormigas de la madera, por ejemplo, grandes. A lo mejor alguien ha visto unas hormiguitas que tienen la cabeza y la colita como cafecito negro y el cuerpo como amarillito, por ejemplo. Yo las he visto mucho acá en Puebla, en Ciudad de México y pertenecen a este grupo. No son las únicas, pero sí pertenecen a este grupo.
Y es curioso porque cuando las agarras huelen a vinagre. Sin Ah, querer, alguien que tenga la curiosidad de alguna vez de agarrarlas, huelen mucho a vinagre por lo mismo de que es su defensa. claro. Oye, César, em, ¿puede haber más gente que sea más susceptible a estas mordeduras o picaduras que otras personas? ¿O ellas pican y muerden a cualquier persona? Pues en general, esos insectos van a defenderse de cualquiera que los esté molestando, ya sea persona o animal, ¿no? Es como que su defensa. Que alguien sea más susceptible o no a la picadura, eso ya depende mucho de la persona. Yo creo que sí y seguramente sí, porque por ejemplo hay gente a la que una picadura de abeja le puede desencadenar una reacción alérgica muy grande. Entonces con las hormigas seguramente sí, pero son muy pocos los casos que yo he sabido que una persona tiene que ir al hospital porque le pique una hormiga. La ventaja de México es que no tenemos hormigas que sean muy venenosas. Ah, Por ejemplo, en Sudamérica hay hormiga bala. Dicen que cuando te pica se siente como un disparo, como si te hubieran disparado. No wow, me imagino la reacción que puede tener una persona que sea alérgica con claro, una hormiga que tenga ese tipo de veneno. Entonces, la ventaja es que aquí no tenemos cosas que sean sumamente peligrosas, sí molestas, como las hormigas de fuego, claro, pero no potencialmente tan peligrosas como a lo mejor una viuda negra o otra especie de otro lugar. claro. Entonces podríamos decir que todas las hormigas te pican o muerden. Todas te muerden. Ah, Ya si te pican va a depender de qué tipo de hormiga seas, si tiene aguijón o no, pero sí todas, básicamente todas, te pican. todas muerden. Ah, ok, claro. Eh, lo que pasa es que yo te preguntaba eso porque, bueno, yo he estado en algún lugar donde hay hormigas con otra persona y a esa persona no la pican ni la muerden y a mí sí. Entonces, casualmente a mí todo me pica, ¿no? O sea, haz de cuenta, si hay un mosco, ese mosco me pica a mí. A lo mejor a las otras personas no, ¿verdad? Y mira, si Yo ves, creo que eso ya ando es mala suerte. sí, ando toda picoteada siempre, o sea, de hormigas o de moscos o de lo que te imagines, ¿no? Entonces, por eso yo te preguntaba, porque si es así como esa señora me dijo, pero a mí como no me pican y a ti sí te picaron, donde vayamos te pican. Entonces, bueno, es una pregunta que yo tengo, ¿no? ¿Por qué me A- pican a- a mí siempre? Pues al menos de los zancudos sí sé que te pican si tienes más azúcar en la sangre. Alguna vez leí algo de eso, pero con respecto a otros, no, ahí sí no creo. Me parece que es más ansias de nosotros. A mí a veces bueno, yo ya no siento que me piquen, ¿no? Aunque me están picando. Y tengo compañeros o amigos que al ir a trabajar con nosotros dicen que se les suben luego, luego, ¿no? Ay, sí, Y es es así horrible. de, pues te estoy viendo y no tienes nada, ¿no? Pero no, es que a mí se me suben. Ah, Entonces sí es un poco, como que molesto. exactamente, claro. Oye, ¿y cuántos años viven estos animalitos, estos insectos? Porque son insectos, Pues ¿verdad? sí, son insectos. Em, Viven algunos meses las obreras. En general las obreras no viven mucho, hasta cierto punto podemos decir que son un poco desechables, pero las reinas suelen vivir varios años, algunas incluso décadas, entonces depende mucho de la especie, pero sí las reinas viven mucho más tiempo en comparación con las obreras. Ah, ok. Por eso hay hormigueros que a lo mejor tú veías cuando ibas en la prepa y ya te recibiste y sigue estando el mismo hormiguero. Muy probablemente ya no son, bueno, básicamente ya no son las mismas obreras que te tocó ver antes, pero sí la misma reina. Claro. ¿Y tú a qué le achacas a que nosotros los seres humanos no nos gusta convivir con ellas? Que no nos gusta que haya hormigas en la casa. Bueno, es que en general son animales que son asociados con suciedad o con que no tienes limpia la casa o cosas así. Es como que la idea más tradicional que se tiene de estos animales, aunque en realidad no es tanto por eso, es que son muy numerosos. Entonces, como van a ver en todos lados, es imposible que no haya en tu casa párrafos. Y quien Claro, tenga curiosidad, que tire en su jardín un poquito de atún y va a ver que llegan algunas. Entonces, es más el hecho de que son muchas
al hecho de que tengas tu casa sucia. Y luego hay gente que es un poco nerviosa con el hecho de que les vaya a picar, lo que platicábamos ahorita. Entonces es completamente entendible que haya gente a las que no les agrade, ¿no? Como por ejemplo las arañas o otro tipo de animales que en general son como que un poco desagradables a la mayoría de las personas. Claro. Yo creo que es más por eso. ¿Y de qué se alimentan las hormigas? Uf, pues las hormigas pueden alimentarse prácticamente de todo. ¿A qué voy con esto? Tenemos hormigas legionarias, las famosas marabuntas, que son excelentes depredadores, pero también tenemos hormigas que son generalistas. Las hormigas que están en las ciudades van a comer de todo, desde otros insectos hasta el helado que se te caiga, por ejemplo, cosas muy comunes que ni se te ocurriría. O tenemos otras cosas que son extremadamente especializadas en su dieta, como hormigas cultivadoras de hongos, que no comen otra cosa más que los hongos que ellas cultivan y ni siquiera pueden digerir otro tipo de alimento. Ah, Entonces, básicamente las hormigas le han encontrado a explotar todo lo que se pueda comer en la naturaleza. Hay alguna hormiga que se lo come. Inclusive polen, ¿no? Hay algunas especies de hormigas que son arborícolas que pueden comer el polen de las plantas cuando el polen es una cosa durísima en la naturaleza. Es muy difícil que tú dañes el polen, está envuelto en una capita muy dura y estas se lo comen y lo digieren. Eso ya es muy extremo para un animal. ok. Pues mira, vamos a ver unas imágenes, si me lo permites. Ujú, Unas claro. hormiguitas. Mira, aquí tenemos una, pues llevando una hojita, ¿no? Una riera. Ah, mira, esa es como más güerita, ¿verdad? Ahí lo que las diferencia, estas son las espinas que tienen en el cuerpo, en su lomito, por así decirlo. Ok, sí, sí se ven en medio, ¿verdad? Se ven Ujú, como sí, 3 espinas, ¿no? sí, exacto. Ok, mira, y bueno, vamos a ver otra que me parece que esta es la que tengo. Ah, no, esta es otra, mira. Estas son diferentes, ¿verdad? Estas son color negro. Ujú. Se ven como, Las sí, no, dime. Las primeras que habíamos visto se llaman ata, son hormigas cortadoras de hojas. Y estas que estamos viendo ahorita son camponotus, son hormigas, comúnmente se les llama hormigas de la madera. Estas son, por ejemplo, las que hace rato comentábamos que huelen a vinagre. Ajá, ok. Mira, qué interesante. Y bueno, así se ve cuando hay muchas, ¿no? En un mueble, Ujú. que es lo que a la gente no le gusta, ¿no? Sí, un poco. Es que sí desespera a veces. Claro. Mira, bueno, ahí van caminando todas, ¿no? Ujú. Yo creo que, bueno, se dice que las hormigas son muy trabajadoras, ¿no? Cuando te dicen, ay, es que pareces hormiguita, ¿no? Sí, Es, sí, son como que han sabido aprovechar el hecho de que tienen muchos números para poder hacer un montón de cosas. estas, bueno, van en un caminito. Estas son como las que vimos o son parecidas. Estas ya son diferentes, pertenecen a otro grupo, pero no alcanzo a distinguir muy bien en la foto de qué grupo hablemos. Ah, Al menos sí puedo decirles que bueno, generalmente los animales se agrupan en diferentes niveles y tenemos las especies, géneros, subfamilias y familias de abajo hacia arriba. Y por ejemplo, al menos esta es una mirmicine, es un grupo que tiene un montón de tipos de hormigas dentro y es el más abundante de todos. Parece ser que hablamos, bueno, en este caso parece ser que es una de estas hormigas que tienen soldados muy grandes, serían feidole o algo parecido, ajá. Ah, ok. que también son muy comunes en las ciudades. Ah, ok. Es que están tan chiquitas que no podemos distinguirlas, ¿no? Sí, de hecho necesitamos de un microscopio y a veces de aumentos un poco más grandes para poder trabajar con ellas. Y estas, por ejemplo, que acaba usted de colocar, estas ya no son mexicanas, esas son asiáticas, son hormigas tejedoras. Estas son bien curiosas porque usan las larvas producen seda, Ah, como la de las mariposas. ajá. Y estas hormigas lo aprovechan porque con la seda hacen los nidos. Entonces, con la seda cosen las hojas de los árboles y hacen unas pelotitas que son sus nidos. Ah, Se llaman oecófila. qué curiosas, ¿no?
Sí, son las únicas que hacen eso a esa escala. Ah, mira, estas son otras, ¿no? Ujú. Sí, estas son. Aproximadamente cuánto mide una hormiga y cuánto pesa. Uy, el peso, ese dato sí se lo debo, porque estamos hablando de centenas de gramos, pero en cuanto a las medidas, tenemos algunas especies que miden, ¿qué le gusta? Medio milímetro, hasta especies que van a medir varios centímetros, 3 o 4 centímetros. Exacto. Entonces, sí tenemos una variación de tamaños bastante grande. Ah, ok. ¿Todas tienen dos antenas? Sí, en general todos los insectos van a tener sus antenas. Las hormigas son, como el resto de los insectos, animales que tienen 3 pares de patas Ok. y van a tener su cuerpecito dividido en 3 segmentos. Cabeza, que es donde tienes las antenas y los ojos, el tórax, que de hecho podemos verlo aquí muy claramente, donde tiene insertadas sus patas, y el abdomen, que es básicamente su colita. En el caso de las hormigas, hay unas pequeñas modificaciones. Todas las hormigas tienen las antenas, se llaman acodadas o en forma de L. Tienes un segmento muy largo y luego tienes un montón de segmentos chiquititos que le da a la antena una forma como de ángulo, de 90 grados. Eso por un lado. Y por el otro, la mayoría de los insectos tienen el cuerpo modificado. En este caso, las hormigas, su abdomen se sube sobre el tórax, el primer segmento, y se fusiona. Entonces, donde nosotros tenemos el primer par de patitas, arriba también tenemos fusionado el primer segmento del abdomen. Y luego tenemos una cinturita. Esa cinturita tiene un segmento suelto que podemos ver ahí en su foto, que se llama peciolo. Entonces, esas características las van a tener todas las hormigas y son lo que nos las va a separar del resto de los insectos, Ah, muy a grosso modo en las obreras. claro. Ah, ok, muy bien. Mira, pues aquí tenemos otra. Ah, estas creo que ya la pasamos. Ajá. Aquí, mira, aquí en el campo. Esas son fotos muy curiosas de un fotógrafo extranjero, Ah, que lo curioso es que sus fotos las toma cuando las hormigas están vivas, ¿no? Entonces es un ejercicio de paciencia el que él hace que a mí me sorprende. Yo no tendría tanta paciencia. exactamente. Mira, nada más para tomar esa fotografía. Parece que tiene trucos, ¿verdad? Todas paraditas, Mm, como si estuvieran Es que, bailando. por ejemplo, ahí están a la defensiva. Ah, Entonces, estas hormigas en particular disparan el ácido que les comentaba. Entonces, lo primero que hacen es apuntar, y como tienen el cañoncito en la colita, si tú les soplas, luego toman esa postura. mira qué curiosa. ¿Ya ves? Oye, pues bueno, con este diminuto tamaño que tienen, bueno, es fácil de pensar que todos los animales son depredadores de esta pobre hormiga, ¿no? Pues sí hay animales que se especializaron en comer hormigas, por ejemplo, los osos hormigueros o Ajá, los tamandúa que tenemos acá en México, ajá. que son muy buenos, muy buenos depredando hormiguitas, pero en general también ellas son muy buenas depredadores. Ok, En el caso de las hormigas, por ejemplo, un tamandúa, ciertas aves, a lo mejor la gente ubica estos camaleones cornudos en los desiertos mexicanos, ajá, también son especialistas de estarse comiendo a las hormigas del desierto. ok, Así hay varios animales que se las van a estar cenando, por así decirlo. claro. Ah, ok. Vamos a, ay, tenemos mucho ruido aquí, qué pena. A ver, No, no se preocupe. no, aquí tenemos otra, En una flor. en una flor. Esta foto también es muy bonita, ¿no? Y está genial. Y es común verlas también en las flores. Como las flores dan néctar, Claro, muchas hormigas les encanta estar ahí pegadas en las flores. claro. Y aquí tenemos otra. Se ve muy bonita en esta superficie, ¿no? Resalta mucho su figura. Sí, igual, comiendo de la flor. Claro. Y bueno, aquí en lo natural, ¿no? En un ambiente natural. Formica. Así acabamos nosotros.
Sí, y todos picoteados, ¿no? De seguro. Pero se acostumbra, ya después de un tiempo no hay tanto problema. ¿Ya no sientes? O sea, ¿te puedes volver inmune a la picadura? Pues en general, si tú te expones a ciertos venenos en dosis pequeñas, sí tu cuerpo se acostumbra y ya no tienes, por ejemplo, esa reacción de la ronchita o de que te duela. Pero tienes que hacerlo mucho tiempo y es algo que tu cuerpo se va adaptando a él. Ah, De hecho, me parece que hay gente que lo ha intentado con venenos de serpientes o cosas así. No es algo que debas de intentar, hay que aclararlo, que no hay que estar jugando con los venenos de ningún animal, claro. pero sí sé que hay cierta tolerancia cuando estás en contacto mucho con ellos. Ah, Que en general a nosotros nos gusta mucho porque nosotros con esos animales ya sabemos qué son y los usamos para nuestro trabajo. Entonces es más curiosidad de estar ahí viendo qué hay, aunque te pique, pues no importa, ¿no? Hay que ver qué hay. Es más como gajes del oficio. claro. Y bueno, como tú decías, les gusta lo dulce, ¿no? Aquí tenemos una dona y están llenas. Y sí, en la casa, ¿no? Dejas algo dulce y encuentras ahí las hormigas, ¿no? Sí, lo malo es que cuando tú dejas así tu comida y regresas y le das la mordida, te llevas tu mala sorpresa ahí en tu pan. Claro, hay que tener cuidado y bueno, no dejar estos alimentos al alcance de ellas, ¿no? Sí, más que nada eso. Pero En mira, general, pero mira, no sé si me veas aquí. Esa sí. me hizo de una hormiga, ¿me creerás? Ve, por eso no me gusta que No, me piquen. yo creo que eso ya es mucha sensibilidad. Hay que tener precauciones para no tener mayor problema o un susto mayor. Exactamente, por eso yo te preguntaba, pero bueno. Ay, César, tú que te encantan y te fascinan las hormigas, ¿qué sientes que la gente siempre lo que está buscando es matarlas? ¿Qué nos dirías al respecto? Pues es que en general la gente tiene problemas no con todas las hormigas, sino con algunas pocas. Ajá, Y es entendible, ¿no? Yo lo veo con mi mamá, que también a veces ella se desespera de la cocina o cosas así. ajá, Entonces es entendible que la gente se desespere con hormigas, con moscas, con mosquitos, cosas así. Pero es curioso porque hay gente a la que le están interesando últimamente. Entonces a mí me parece más novedoso eso al hecho de que alguien las quiera como que acabar. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a las hormigas de la cocina y que ya se les subieron a tu pan o cosas así, pero claro, hay lugares en los que para la gente les está afectando en su cosecha y a lo mejor es lo único que ellos van a producir en el año y es muy entendible que se enojen, ¿no? Que se desesperen. claro. Hay hormigas cortadoras de hojas que a mí me ha tocado ver gente que les echa gasolina y les avienta un cerillo porque ya se comió todo lo que él iba a cultivar y es su dinero y su sustento, y ni así las acaban. Entonces, sí es comprensible, pero también es curioso cuando la gente empieza a ver que no nada más afectan o que no nada más son malas. Entonces, Claro, eso me sorprende un poquito más. claro. Oye, César, ¿qué pasa cuando una hormiga se pierde? Porque yo, bueno, las veo así todas juntas en un caminito, en una filita, pero hay la posibilidad de que alguna pierda su sentido de orientación y se salga de esa fila. De forma general, no. A menos que esté afectada de que la hayamos fumigado o alguna cosa así, no se pierden. Esos animales, nosotros, por ejemplo, usted y yo vemos el mundo con nuestros ojos y nos orientamos por lo que vemos. La mayoría de las hormigas se orientan por, por el olfato, las antenas y las feromonas. Ellas hablan con los olores, algo que para nosotros es un poquito difícil de entender porque estamos acostumbrados a ver el mundo con los ojos, pero ellas usan sustancias químicas que se llaman feromonas para explorar el mundo. Entonces ellas difícilmente van a perder ese lenguaje químico, entonces no se pierden siempre y cuando el olor perdure. Las excepciones son, por ejemplo, como en el desierto, tú pones un químico en el suelo del desierto y se quema en minutos. Entonces, ahí, por ejemplo, utilizan otros sistemas o se orientan con base en la luz, por decir algo. Ah, Entonces, son muy buenas para no perderse. claro. Ah, ok. Entonces es difícil que se pierda, ¿no?
Muy, muy difícil. Ah, ok. Pues fíjate que yo leí por ahí que muchas culturas han utilizado a estos animalitos como alimento o como medicina o como objetos de rituales. Eh, ¿qué nos puedes platicar acerca de esto? Pues no tenemos que irnos muy lejos. México tiene ciertos aspectos culturales relacionados con las hormigas. Vámonos a Ciudad de México y tienes, por ejemplo, la delegación Azcapotzalco. Azcatl es hormiga, por ejemplo. Claro. Entonces, Azcapotzalco tiene que ver con que es el lugar en el que Quetzalcóatl le da a los hombres el maíz tomando la forma de una hormiga. Entonces, no tenemos que irnos muy lejos para ver un poquito esa relación. Y quien tenga curiosidad, vaya a la capillita de Azcapotzalco y tiene hormigas, por ejemplo, ¿no? Ah, Ahora, por ejemplo, ¿qué otro ejemplo podemos mencionar? Gastronomía, en México se consume las chicatanas, que son las hormigas cortadoras de hojas, pero las reinas. Entonces, acá en Puebla son cortadoras de hojas o chicatanas, vámonos a Chiapas y son nocús o ciafus, por ejemplo, y las vas a encontrar en los mercados, ¿no? Te las venden con limón y sal o al mojo de ajo. ujú, O los escamoles, que no sé si alguien los haya probado, que al fin y al cabo son las larvas exacto. de, de las hormigas que se desarrollan abajo de los magueyes. Claro. Entonces, gastronomía México tiene cosas relacionadas. Ah, por ejemplo, las hormigas mieleras también se consumen acá en México, ¿no? Los pequeños odres de mielecita. Claro. ¿Qué más podría ser? Hay otros ejemplos en otras partes del mundo, por eso son como que los principales acá en México. En cuanto a medicina, hay algunos registros de que hay tribus que si tú te vas a vendar, por ejemplo, Ajá. tiran el trapo en un hormiguero y con ese trapo después lo sacan, lo sacuden y te vendan. Y eso tiene que ver a que las hormigas del suelo tienen ciertos antibacterianos, tienen sustancias antibacterianas que ellas mismas generan. El Ah, suelo es un lugar muy sucio, entonces imagínate vivir un montón de personas hacinadas en un cuarto, sin ventilación y sin luz. Se claro. hace ahí un caldo para que te enfermes. En las hormigas es igual. Abajo de la tierra es un lugar muy sucio, entonces desarrollaron sus antibacterianos, sus sustancias antibacterianas. Y por ejemplo, hay culturas que los aprovechan. Entonces te vendas con ese trapo y ya no se te infecta la herida. O por ejemplo, hay unos registros bien curiosos de culturas aztecas, por ejemplo, o mesoamericanas, en las que usan la cabeza de las hormigas marabuntas, de la cecitón particularmente, como grapas de sutura. Ah, Entonces hacen que la hormiga muerda, cierra las mandíbulas y le quitan el cuerpo. Y ahí se queda la grapa. wow. Mira. Entonces hay cosas un poquito curiosas. Eh, Hay una escena muy famosa de Apocalipto, de la película Apocalipto, en la que hacen esto, pero irónicamente sí se llegó a llevar a cabo. Sí hay información de que era una práctica relativamente común. Fíjate. Ay, y bueno, como tú bien dices, las hormigas también han sido muy queridas en varios lugares y no podemos olvidar en el medio cinematográfico, ¿no? ¿Cuántas películas han hecho de hormigas, ¿no? Ahí está la más famosa que es Ants, ¿no? Sí, la de hormiguitas. La hormiga Eso, por ejemplo. atómica, no sé si, bueno, tú eres muy joven. No, pero sí me tocó verla, Sí, eso. una, Marvel que apenas la rescató, ¿no? También. ándale, una aventura en miniatura. El hombre Ah, sí. hormiga, ¿qué me dices? Es curioso porque, por ejemplo, las últimas de Marvel de Ant-Man recuperan 3 o 4 especies y las representan de manera muy, muy fiable, ¿no? Claro, Entonces, yo por ocioso me tocó ahí fui a la premier, ¿no? De curioso. Y me ajá. llamó la atención que están muy, muy bien representadas, ¿no? Por ejemplo, hormiga bala, ¿no? Usan hormiga bala, usan hormiga de fuego, usan hormiga loca. Entonces es curioso porque sí son similares a lo que tú podrías ver en el microscopio, ¿no? Claro, se entraron al mundo de las hormigas para poder hacerla, ¿no? Investigaron bastante. Sí, la verdad sí se esmeraron con esos animalitos. Claro. Oye, ese es pues algo muy importante. Estas hormigas que aportan al medio ambiente.
Uy, eso es lo más bonito. En general son tantas, tenemos tantas hormigas y tantas especies utilizando tantos lugares diferentes en el ecosistema que es una respuesta muy larga de contestar, pero son responsables de procesos de polinización, como las abejas, en una escala muy pequeña comparado con las abejas, pero apoyan. Son responsables de modificar la estructura de los bosques. Por ejemplo, las hormigas cortadoras de hojas le dan forma y le dan estructura a la comunidad vegetal. Son responsables del suelo que nosotros tenemos. Todo el suelo que nosotros podemos cultivar es desde el punto de vista de los animales, se lo debemos o a las hormigas o a las lombrices de tierra. Entonces, estos dos grupos van a estar apoyando en la creación de nuevo suelo de manera muy, muy importante en los ecosistemas terrestres. Luego tenemos estas hormigas que son marabuntas, por ejemplo, que estamos hablando de un número de insectos tan grande que compite con 3, 4 jaguares. Entonces, imagínense el peso de animales que se están quitando de esa zona de la selva cuando estas hormigas cazan. Entonces, son buenos depredadores, por ejemplo. Básicamente esos son como que algunos de los lugares que podemos mencionar. Hay otros, como plagas también, pero eso ya es un impacto un poquito más negativo. Claro. Y bueno, ¿ellas les gusta el agua? Porque bueno, yo En, no las he visto mucho en el agua, pero no sé si haya alguna especie que sí. Hasta el momento no se conoce ninguna especie de hormiga que nade. Yo creo que lo más similar que podríamos, o lo más cercano que podemos mencionar son especies que se encuentran en manglares, por ejemplo, que un manglar es un ecosistema que la mitad del día está inundado y la mitad del día está seco. Ok. Entonces hay hormigas que anidan en ese suelo. Ajá. Es una cosa bastante interesante porque lo que ellas hacen es burbujas de aire abajo de la tierra. Entonces cuando se inunda, van a sus burbujas. Cuando está seco, ya hacen todas sus actividades otra vez. Es quizá lo más cercano que podríamos mencionar a una hormiga que nade. Pero en general se llevan mal con el agua igual que el resto de abejas y avispas que tenemos. Claro. Oye, pues yo creo que la forma de exterminarlas es tal vez un poco agresiva con todos estos líquidos que hay y bueno, insecticidas, ¿no? Yo leí por ahí que bueno, se pueden dispersar de alguna forma un poco más natural y no tan agresiva, pues para ellas y como para nosotros, ¿no? Y que, bueno, no les gustan, por ejemplo, la hoja de laurel, ¿no? O sea, su olor. Podríamos semejar algo hacia las ratas y los ratones, ¿no? Que no les gusta, por ejemplo, la menta o algunos olores muy fuertes, ¿no? O, por ejemplo, Sí. las hormigas creo que no les gusta el olor a canela. Bueno, me ha tocado oír eso, ese tipo de información, me ha tocado verlo, pero yo he visto, al menos en lo que a mí me consta, yo no he encontrado algún mecanismo que sea muy bueno para alejarlas. Ah, Lo que hay que reconocerle a estos animalitos es que son muy testarudos. ah, Entonces, a mí no me ha tocado encontrar algún tipo de insecticida más natural que sea muy eficiente o ok, que sea eficiente con todas. claro, Entonces, y ahí también no soy como que la mejor persona para opinar mucho porque yo nunca trabajé con plagas. claro. Entonces, Entonces, estos no olores, soy como, dime. no, perdón. Entonces, ¿tú crees que esto de laurel y canela no, yo nunca lo he hecho, La verdad, no resulte mucho para, bueno, nuestros amigos que quisieran no tener hormiguitas en su casa. Yo he probado con la canela y me dura un ratito y hasta ahí. Y por ejemplo con cloro, nosotros hemos usado cloro como para alejarlas, pero es más el hecho de que estás lavando el mensaje que tenían Ajá, o el caminito que tenían ajá. y el olorcito que les molesta un poco en las antenas. Pero el cloro también se evapora, entonces después de un rato es el mismo resultado y vuelves a empezar. Ah, Supongo que un ratito sí te va a dar cierta tranquilidad. claro, ok. Oye, ¿y cuál es su método de reproducción? O sea,
¿nacen muchas hormigas a la vez o cómo es? Pues en general bueno, si regresamos a las castas que platicábamos hace un ratito, para empezar, todas las obreras son estériles. Ok. Hasta ahí tenemos que sacar a las obreras del juego. Nos quedan los machos y las reinas fértiles. Aquí hay un detalle bastante curioso. Las hormigas tienen un sistema de reproducción que se llama haplodiploide. Suena un poco confuso el nombre, pero no es tan difícil. ¿Qué pasa? Nosotros somos organismos diploides. Nosotros tenemos una copia del ADN de nuestra madre y una copia del ADN de nuestro padre. Hasta ahí las hormigas reina juegan el mismo juego. Sí. Entonces las reinas que van a fundar colonias nuevas funcionan exactamente igual que nosotros los humanos. Claro. Tienen una copia del ADN de su papá y una copia del ADN de su madre. Sí. El problema son los machos. Los machos son haploides. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen única y exclusivamente la mitad del ADN, de la información genética. Solo tienen la copia que le da su madre. Ok. Entonces, hasta ahí los machos están como que a la mitad, por así decirlo. Claro. Porque no sirven para otra cosa que no sea para reproducir. Exacto. Entonces, la naturaleza... Eso es muy importante, eso quería que dijeras, ¿no? No, no por otra cosa, ¿no? Pero todos los animales pues representan un papel muy importante en la reproducción y en la vida cotidiana y todo, ¿no? Pero en estos animalitos desafortunadamente no, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Y es interesante conocerlo, ¿no? De hecho, sirven única y exclusivamente para la reproducción los machos. Okay. Y como no sirven para otra cosa, la evolución les dijo, pues no te sirve la otra pieza de ADN, ¿para qué te la doy? Entonces les quitó la mitad de la información genética porque no la necesitan, claro. No es necesaria. Entonces literalmente los dejaron a medias. Como no sirven para otra cosa, pues los hicieron todavía más sencillos. Claro. Entonces ahora teniendo esto, las reinas y los machos van a funcionar después de esto como cualquier otro tipo de animal que conocemos. Necesitas al padre y a la madre para que pueda fecundar el macho a la hembra y entonces puedas tener la producción de, en este caso, de las obreras y de las reinas y el ciclo se repite. Claro. Ok, César, pues mira, se nos acabó el tiempo. Quisiéramos mucho más para seguir hablando de este animalito tan interesante y sobre todo contigo que sabes, eres un experto en estas hormigas y pues te quiero dar las gracias por tu tiempo y bueno, ojalá que pronto estés en otro programa con nosotros como biólogo. Este fue el primero y muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a usted por la invitación y cualquier cosa o duda pueden contar conmigo, cualquier cosa en la que podamos apoyarlos. También es como que algo que personalmente a mí y a otros compañeros nos gusta mucho hacer, que es parte de difundir un poquito lo que hacemos. Claro. Entonces, cualquier cosa que necesite, yo estoy a sus órdenes y gracias por la invitación. No, muchas gracias. Gracias, amigos, por vernos en una emisión más de La Hora Animal. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden nuestras redes sociales. Los esperamos. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye, bye. WowMX.tv WowMX.tv presenta WowMX.tv